Bienvenidos a una resolución de examen, en este caso del área de química. Vamos a estar trabajando sobre el examen de la unidad número 1, así que muchísima suerte, atención y cualquier cosa nos estamos ya encontrando. Calcular la composición centesimal de cada componente en una solución formada por 169 gramos de agua, 65 gramos de sal y 91 de azúcar. Bien, entonces tenemos una solución, la vamos a simbolizar con un pequeño frasquito por acá. Esto tiene 65 gramos de sal, 91 gramos de azúcar y 169 gramos de agua, ¿sí? Fíjense que acá no hay ningún tipo de trampa, ¿por qué? Porque la sal y el azúcar son solubles en agua, ¿sí? Entonces se van a disolver por completo en agua. Esto forma una mezcla homogénea, es decir, forma una solución. No va a quedar nada afuera, no está hablando de agua con aceite, nada por el estilo, ¿sí? Es una solución, se va a mezclar de forma homogénea y tenemos que calcular el porcentaje de cada componente en esta solución. Bien, ahora, para poder sacar los porcentajes, hay un datito que no nos lo está dando de forma directa, pero que lo podemos calcular nosotros, que es el total de esta solución. Para calcular el total, recuerden que simplemente tenemos que sumar 65 más 91 más 169 y obtenemos la masa total de esta solución, que para este caso son 325 gramos de solución. Estos 325 gramos serían el 100% de lo que nosotros tenemos, si es nuestro total. Ahora, ¿cómo hago para calcular los porcentajes de cada uno de ellos? Bien, hay dos maneras. Una forma es con la definición de porcentaje, que es prácticamente con un factor unitario, y la otra forma es con una regla de 3. ¿Sí? Vamos con la definición primero, así la recordamos. Cuando queremos calcular el porcentaje de un componente sobre un total, lo que estamos calculando es justamente una relación entre dicho componente y la masa total. En este caso, recuerden que una relación es lo mismo que hablar de relación, es lo mismo que hablar de división, es lo mismo que hablar de proporción. Es una relación entre el componente que yo estoy analizando, en este caso la sal, y el total. ¿Sí? Una relación, una división. Ahora, esta relación, si ustedes lo calculan así nomás, 65 dividido 325 les va a dar un número chiquitito, menor que 1, ¿sí? Cerca de 0,2. Pero eso es una relación, es la proporción en la cual se encuentra la sal respecto del total. A mí me pide el porcentaje, que por ahí es un número más entendible que 0,2. Entonces, si lo quiero expresar en porcentaje, lo único que hago es esta relación sal total, es multiplicarla por 100. Y ahí lo obtengo en porcentaje. Entonces, 65 dividido 325 y al resultado lo multiplico por 100, o bien 65 multiplicado por 100 y al resultado lo divido por 325. El cálculo me va a dar exactamente el mismo y de ambas maneras me va a dar muy cerquita del 20%. Ya tenemos el porcentaje de la sal. Ahora, vamos al porcentaje del agua. Si lo quiero hacer con esta ecuación, ¿sí? O sea, con la definición de porcentaje, que fíjense que parece mucho un factor unitario, tengo que hacer la masa de sal dividido la masa total multiplicado por 100. Pero hay muchos que les gusta usar la regla de 3. Y si quiero usar la regla de 3, ¿cómo sería? Bueno, primero que nada tengo que buscar una relación conocida, ¿sí? Yo quiero saber esto, qué porcentaje representa. Entonces, tengo que encontrar una relación entre gramos y porcentaje conocida. ¿Qué relación conozco entre gramos y porcentaje? La del total. ¿Sí? Si yo miro acá el total, yo puedo ver que tengo la relación completa, porque acá yo sé que 325 gramos representan un 100%. Ahora, si 325 gramos representan un 100%, ¿qué porcentaje va a representar mis 91 gramos de azúcar? Y de esa forma, recuerden que para resolver una regla de 3, lo que hacen es, los datos que tienen cruzados conocidos los multiplican entre sí, 91%, y al resultado lo dividen por el dato que resta, 325. Entonces, 91 por 100, uy, se me borró 91. 91 por 100
dividido 325 y nos va a dar el porcentaje de azúcar, en este caso el 28%. Fíjense que de cualquiera de las dos maneras estamos haciendo el mismo cálculo. La masa del componente multiplicada por 100 dividido el total. La masa del componente multiplicado por 100 dividido el total. Entonces, cualquiera de los dos caminos que ustedes utilicen va a estar bien, va a ser correcto. ¿Cuál me gusta más a mí particularmente? Y a veces cuando estoy apurado y tengo que sacar solamente un porcentaje, hago una regla de 3 en mi mente y lo saco, ya. Pero, por un tema de facilidad, de rapidez, de acostumbrarme a que la ecuación existe, suelo utilizar mucho esto, ¿sí? La definición de porcentaje. Bueno, ahora nos falta el del agua. Para el del agua, ¿qué vamos a utilizar? Y podemos utilizar o esto o esta forma. Pero hay una forma más fácil en este caso para el agua. ¿Por qué? Porque en esta solución tengo tres componentes. La sal, el azúcar y el agua. De los tres componentes ya conocemos el porcentaje de este y de este. Y sabemos que al sumar los porcentajes, el resultado me tiene que dar 100%. Entonces, si yo quiero el porcentaje de este, si bien puedo hacer 169 dividido 325 por 100, también lo puedo sacar por diferencia. Si al 100% yo le resto 20% y luego le resto el 28%, voy a obtener el porcentaje que me está faltando para el agua. Entonces, por un tema de facilidad, lo que vamos a hacer es, a este 100%, vamos a poner acá acostadito, acá, 100%, le vamos a restar 28, le vamos a restar 20, y con eso obtenemos el porcentaje que nos está faltando, que en este caso es del 52%. Y ese sería el porcentaje de agua que tenemos en la mezcla, ¿sí? Fíjense entonces, las tres formas que podíamos para sacar el del agua, que es el último que nos faltaba, 100 menos 28 menos 20, o bien pueden hacerlo por la regla de 3, utilizando los 169 y los 325 gramos, o bien pueden hacerlo con la definición de porcentaje. ¿Sí? Ahora, un último análisis. El agua, en este caso, vendría siendo el solvente de la solución. Y no solo porque está en mayor proporción, no solo porque está en mayor cantidad, sino porque cuando tenemos soluciones acuosas, recuerden que el agua se considera como el solvente. Ahora, yendo a los resultados, fíjense que tampoco hacía falta obtenerlos a todos, ¿sí? Por un tema de tiempo que podemos ahorrar. Cuando nosotros sacamos el porcentaje de sal, que fue el primero que sacamos, de una manera muy rápida, obtuvimos que el porcentaje de sal era del 20%. Fíjense que las respuestas que tenemos disponibles, la única que me decía que el porcentaje de sal es del 20% es esta. Las otras todas estaban mal. Entonces, cuando tenemos preguntas compuestas como esta, en la cual tenemos que hacer varios calculitos, por ahí, con uno solo de esos calculitos, ya tengo la respuesta correcta y no es necesario calcular los otros porcentajes. Eso para un tema de ahorro de tiempo, de manejo de tiempo. Pero, por un tema de resolverlo de forma completa, acá sacamos todos los porcentajes para ver las distintas formas que había para hacerlo. ¿Sí? Definición, regla de 3, o por diferencia cuando tenemos todos los porcentajes menos 1. Dadas las siguientes proposiciones, marca la correcta. Las propiedades extensivas de la materia son independientes de la masa del cuerpo, los caracteres organolépticos son propiedades extensivas, la densidad de una sustancia es una propiedad intensiva de la materia y solo varía con la presión y la temperatura. El punto de fusión es la temperatura a la cual hierve una sustancia que se encuentra en estado líquido, y después nos habla de que el volumen es una propiedad intensiva de la materia. Bien, excepto la D, que habla del punto de fusión, todas las demás habla de propiedades intensivas y extensivas, así que eso es lo que tenemos que recordar. Otra cosa importante es que nos está pidiendo marcar la opción correcta. Tengan eso muy en cuenta, porque hay ejercicios que nos piden la correcta y otros que nos piden la incorrecta. En función de eso tenemos que analizar de forma diferente el ejercicio. En este caso nos pide la correcta, así que vamos a ver cuál está bien. Primero que nada, voy a ir por esta que es como, entre comillas, la diferente, ¿sí? Que nos habla del punto de fusión. Si bien el punto de fusión sí es una propiedad de la materia, o sea que está dentro del tema, el punto de fusión es una propiedad intensiva, ya vamos a ver por qué, pero vamos a ver qué nos dice. Dice que el punto de fusión es la temperatura a la cual hierve una sustancia que se encuentra en estado líquido. Bien, esto ya sabemos que es falso.
¿sí? El punto de fusión era la temperatura a la cual algo que está en estado sólido pasa al estado líquido, ¿sí? La temperatura a la cual hierve una sustancia, si la sustancia que está en estado líquido pasa al gaseoso mediante el hervor, era el punto de ebullición. O sea que esa ya sabemos que está mal. Ahora, vamos a las otras. Recordemos que hay una propiedad intensiva y una propiedad extensiva. Las propiedades extensivas, ¿sí?, que la palabra viene de extensión, depende de la cantidad de materia, depende de la cantidad que yo tenga, ¿sí? Una masa, un volumen son extensivos porque mientras más cantidad yo tenga, mayor va a ser su número, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen un vasito con agua, el volumen son 250 mililitros. Ahora, si yo tengo un tanque de 300 litros lleno de agua, el volumen son 300 litros. Pasamos de 250 mililitros a 300 litros. Ese número que es tan diferente con unidad y todo, ¿sí?, me indica que el volumen, que es lo que estoy midiendo con esos mililitros, con esos litros, es una propiedad extensiva, porque mientras más agua tenga, mayor volumen voy a estar manejando, ¿sí? Lo mismo con la masa. Mientras más cantidad de agua tenga, mayor masa voy a estar manejando, ¿sí? Mayor peso voy a estar manejando. Entonces, extensivo. ¿Y cuándo es intensivo? Cuando no depende de la cantidad. Por ejemplo, si estamos hablando del agua potable, ¿sí? Yo les hablo de un vaso de agua potable, les hablo de una jarra de agua potable, les hablo de una pileta llena de agua potable. Cuando nosotros la imaginamos, siempre la imaginamos, por ejemplo, transparente, ¿sí? Ese color del agua, que en realidad es incoloro, pero ese color, entre comillas, del agua, es intensivo, porque no importa si tengo un poquito o tengo un montón, ¿sí? El color es siempre el mismo, el olor es siempre el mismo, el sabor es siempre el mismo. Los caracteres organolépticos tienden a ser intensivos por ese mismo detalle. Ahora, la densidad, por ejemplo, también, porque la densidad no es ni masa ni volumen. Masa y volumen son extensivos, pero la densidad, que es la relación entre ellos, debería ser siempre la misma. Por supuesto que la densidad puede variar con la temperatura. La densidad en los gases, sobre todo, también varía con la presión, pero es intensivo. Puede tener un poquito, puede tener mucho, pero la densidad es la misma. Entonces, ahora sí vayamos a ver lo que nos comentaba el ejercicio. Dice que las propiedades extensivas son independientes de la masa, ¿no? ¿Sí? Extensivas justamente dependen de la cantidad de materia que yo tenga, y la cantidad de materia viene siendo la masa, así que esto está mal, ¿sí? Las intensivas son aquellas que no dependen o que son independientes de eso. Caracteres organolépticos son extensivas. No, por lo mismo que hablamos, los caracteres organolépticos son siempre intensivos. Densidad de una sustancia es la propiedad intensiva, eso es totalmente correcto. Solo varía con la presión y la temperatura, también es correcto. Sí es verdad que en los sólidos y en los líquidos la presión no me afecta la densidad, ¿sí? Sobre todo en los sólidos no me hace nada, en los líquidos capaz un detallito, pero casi nada. En los gases, sin embargo, la presión sí me afecta la densidad y mucho, así que sí depende de la densidad de la presión. Y la temperatura sí me afecta la densidad, ¿sí? Porque como nosotros sabemos, la temperatura hace que la sustancia se tienda a expandir. Si se expande varía el volumen. Como la densidad es una relación entre la masa y el volumen, me varía la densidad a culpa de la temperatura. Así que la C es totalmente correcta. Y la última, el volumen, dice que es una propiedad intensiva y como bien hablamos recién, es una propiedad extensiva, así que también era falsa. Bien, dice que en ciertas condiciones el sodio y el azufre se combinan para dar el compuesto sulfuro de sodio en la siguiente reacción. Y una reacción, fíjense que está completita, está balanceada, porque acá tengo dos sodios, acá tengo dos sodios, tengo un azufre. Y dice que 4,60 gramos de sodio originan 7,8 gramos del producto, ¿sí? ¿Qué masa de azufre se combinará con 15 gramos de sodio? Bien, fíjense que el primer dato que nos dan es que 4,6 gramos de sodio, si nosotros quisiéramos armar un cuadrito acá abajo, nos dan de dato que con 4,6 gramos de sodio, solo sodio, ustedes pueden obtener 7,8 gramos de producto, que sería sulfuro de sodio.
Y después le pregunta, che, con 15 gramos de sodio, ¿qué cantidad de azufre va a reaccionar con esos 15 gramos? Ahora, ¿puedo de forma directa sacar esta cantidad? Y me digo que no, ni por factor entero ni por regla de 3. ¿Por qué? Porque si bien yo puedo decir, che, mi incógnita está acá, 15 gramos va a ser mi X, todo bien bonito, ¿sí? Yo no conozco ninguna relación entre el sodio y el azufre como para poder ir a calcular esa incógnita. Quiero calcular una incógnita en función del sodio, buenísimo, pero primero dame una relación entre el sodio y el azufre. Y yo tampoco sé cuántos gramos de azufre reaccionan con estos 4,6 gramos de sodio. Si lo supiera, ahí tendría una relación. Y podría decir, bueno, 4,6 con tanto, 15x y listo, todo bien bonito. Pero antes necesito saber este número para poder calcular este otro. ¿Cómo puedo sacar este número de acá? Bueno, una opción muy viable y muy sencilla sería, por ejemplo, la ley de Lavoisier, la ley de conservación de la masa. ¿Sí? Si ustedes saben que la masa de los reactivos, al sumarla, tiene que ser igual a la masa de los productos total, y el único producto es este, ¿sí? Yo sé que 4,6 más la cantidad de azufre que tenga acá debería darme 7,8. Por lo tanto, si yo a 7,80 le resto 4,60, voy a obtener la cantidad de azufre que reaccionó acá arriba. 7,80 menos 4,60 nos da 3,20 o 3,2 gramos de azufre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo haga esta reacción, 4,60 gramos de sodio siempre va a reaccionar con 3,2 gramos de azufre para dar 7,8 gramos de sal. Entonces, ahora sí, tengo una relación entre el sodio y el azufre. Yo sé que 4,6 gramos de sodio reacciona con 3,2 gramos de azufre. Y ahora que yo tengo esta relación fija, ¿sí? Por la ley de Proust, tiene que ser una relación definida. Por lo tanto, yo puedo decir 4,6 gramos de sodio, 3,2 gramos de azufre. 15 gramos de sodio para esta misma reacción, en estas mismas condiciones, ¿con cuánto azufre va a reaccionar? Y de esa forma, con una simple regla de 3, multiplico estos dos extremos, lo divido por el resta y hago 15 por 3,2 dividido 4,6 y me da el total que estamos esperando, que es de 10,43 gramos de azufre. ¿Sí? Fíjense cómo acá tengo los gramos de sodio con gramos de sodio, acá tengo los gramos de azufre del lado derecho, no he mezclado datos ni nada por el estilo, y gracias a encontrar una relación entre el sodio y el azufre, pude calcular con un dato de sodio una incógnita del azufre. Tenemos la respuesta y con eso hemos completado el ejercicio. Si en un recipiente cerrado agregamos 3 gramos de hidrógeno y luego 3 gramos de nitrógeno, ¿qué fracción tendrá el segundo gas, es decir, el nitrógeno? Bien, tenemos un recipiente. En este recipiente vamos a meter solamente dos cosas. Nos dice que es cerrado para que sepamos que no se va a meter aire ni que se va a escapar los gases que tenemos dentro. Metemos 3 gramos de hidrógeno y 3 gramos de nitrógeno. Ahora, ojo con estos dos gases, porque tanto el hidrógeno como el nitrógeno, la molécula de estos gases es diatómica. Tengo que escribirlo así y tengo que considerar eso en la masa molar. ¿Sí? Me pregunta por la fracción molar del segundo gas. Así que necesito la fracción molar de nitrógeno. ¿Cómo se sacaba la fracción molar de nitrógeno? Bueno, la fracción molar de nitrógeno se sacaba dividiendo los moles de nitrógeno dividido los moles totales. Y si quiero saber los moles totales, necesito los moles de nitrógeno sumarle los moles de hidrógeno. Y con eso tendría los moles totales.
¿Tengo los moles de nitrógeno? No, pero tengo los gramos. Y como la masa molar es algo intrínseco que yo debería poder conocer en función de ver las masas molares del nitrógeno, del hidrógeno, puedo sacar los moles. Tengo la masa, la tengo que convertir en moles. Entonces los moles de nitrógeno los puedo obtener. ¿Los moles totales los tengo? No, pero los moles totales son los moles de nitrógeno, que dijimos que los podemos obtener, y los moles de hidrógeno, que pasa algo muy similar. Tengo la masa molar debería conocerla, entonces puedo convertir esto también en moles. Ahora, lo único que me estaría faltando entonces para empezar la resolución es convertir en moles estos gramos y estos gramos. ¿Cómo convertía yo en moles algo? Bueno, puedo usar la ecuación o puedo usar una regla de 3. Vamos a usar los dos mecanismos, uno para el hidrógeno y otro para el nitrógeno, para que los recordemos. Me lo voy a llevar aparte. Este le vamos a poner que es nitrógeno. Y vamos a comenzar a trabajar. En el hidrógeno, primero vamos a buscar la masa molar. Vamos a la tabla periódica o a algún lugar del examen y nos fijamos cuánto es la masa molar del hidrógeno y nos va a decir que es 1 gramo mol. Claro, pero esa es la masa molar del átomo de hidrógeno. ¿Sí? Es 1 gramo por mol. Pero acá yo no tengo hidrógeno atómico, tengo hidrógeno molecular. ¿Sí? Son 2 hidrógenos, todo esto lo multiplico por 2. Entonces, la masa molar del hidrógeno molecular es 1 por 2, 2 gramos por mol. Y fíjense cómo yo acá tengo una relación para mi regla de 3. Yo sé que 2 gramos de hidrógeno molecular son 1 mol. Por lo tanto, puedo saber cuántos moles son estos 3 gramos. 3 por 1 dividido 2 me da 1,5 moles. Ya tengo los moles de hidrógeno molecular. Vamos por el nitrógeno. Si lo buscamos en la tabla periódica o en los datos, nos van a decir que el nitrógeno pesa 14. ¿Sí? Pero ese es el nitrógeno atómico. Este es el nitrógeno molecular, que es N2. Entonces el doble. 14 por 2, 28. El nitrógeno molecular pesa 28 gramos por mol. Entonces, 28 gramos, 1 mol, 3 gramos, ¿cuánto? O lo pueden sacar por formulita. ¿Cómo era la fórmula para pasar de gramos a moles? Bueno, la cantidad de moles es igual a la masa que ustedes tengan del compuesto dividido su masa molar. Y listo. ¿Y esto cómo me lo puedo acordar? Bueno, hay una forma muy sencilla de recordar esta ecuación. Fíjense la masa molar. Si ustedes miran la masa molar, cuando ustedes la dan, siempre dice que son tantos gramos por mol. Quiere decir que la masa molar es la relación entre gramos, que es una masa, y los moles de una sustancia. De hecho, así se calcula. Si ustedes tienen la masa y tienen los moles de una sustancia, pueden dividirlo y calcular la masa molar. Ahora, si esta n que está acá, ustedes la pasan multiplicando, y esta masa molar que está acá, ustedes la pasan dividiendo, llegan a que el número de moles es masa dividido masa molar. O sea, que no es una fórmula que ustedes tengan que saber sí o sí de memoria, sino que la pueden sacar como de relación en función de algo que usan siempre, que es la masa molar. Fíjense que si recién hacían masa, que eran 3 gramos, dividido masa molar, que eran 2 gramos mol, 3 dividido 2 es 1,5, o sea, llegamos al mismo resultado. Ahora vamos a hacerlo para el nitrógeno. Masa dividido masa molar. Fíjense que gramo con gramo se simplifica, y este mol que está dividiendo en el denominador pasa para arriba como unidad y me queda en moles. Y 3 dividido 28 nos da 0,107 moles de nitrógeno, por supuesto. Entonces, tenemos 0,107 moles de nitrógeno y 1,5 moles de hidrógeno. ¿Y los moles totales? Bueno, dijimos que tenemos que sumarlos. 1,5 más 0,107 nos va a dar los moles totales igual a 1,607. ¿Sí? 1,5 más 0,107. Ahora, vamos a calcular cuánto nos da
los moles de nitrógeno dividido los moles totales, pues me están pidiendo la fracción molar solamente del nitrógeno, no de ambos dos. ¿Sí? Vamos a calcularlo. Y sería los moles de nitrógeno dividido los moles totales. Fíjense que acá no se multiplica por 100, nada, es simplemente la relación, la proporción entre los moles de un individuo, de una especie, dividido los moles totales de mezcla. Y en este caso nos da 6,66. Puede darles un poquito más o un poquito menos en función de los decimales que hayan dejado cada uno, por 10 a la menos 2. Y esa es la fracción molar de nitrógeno en esta mezcla gaseosa. Nos dice, la decantación, ¿qué es? ¿Es un cambio químico? ¿Es un método de fraccionamiento de soluciones? ¿O es un método de separación de fases? Después A y C pueden ser correctas o ninguna puede ser correcta. Bien, ¿la decantación qué era? La decantación es, por ejemplo, cuando, gracias a la gravedad, ¿sí?, separamos, por ejemplo, arena del agua. ¿Por qué? Porque se van al fondo, ¿sí?, decantan con el tiempo por culpa de la gravedad. O también para separar, por ejemplo, el aceite del agua, ¿sí?, que si lo dejamos un ratito quietito, el agua, que tiene una densidad mayor, se va al fondo y el aceite queda como flotando, ¿sí? Entonces decanta por separación. Entonces, ¿hay ahí algún cambio químico? ¿Hay alguna reacción? Y no, simplemente se separan las fases por una diferencia de densidad o se separan las fases porque algo es más pesado, entre comillas, ¿sí? Básicamente, por acción de la gravedad, se separan las fases. Pero no hay ninguna reacción química, entonces no es un cambio químico. Y si la A no es, tampoco puede ser la A y la C. ¿Es un método de fraccionamiento de soluciones? Bueno, acá está la palabra clave, soluciones. Las soluciones eran mezclas homogéneas, ¿sí? Por ejemplo, para separar mezclas homogéneas, yo usaba la destilación fraccionada, ¿sí? Eso era fraccionar. Era cuando tenemos una solución homogénea, yo la fraccionaba o la dividía en sus distintas soluciones puras componentes mediante algún mecanismo particular. Pero en este caso no estoy separando una solución, ¿sí? Cuando yo hago una decantación, separo cosas que por simple gravedad se iban a separar, ¿sí? Se separan por simple gravedad. Como dijimos, el agua y el aceite, eso no es una solución. La arena y el agua tampoco es una solución. Entonces no estoy fraccionando, sino simplemente separando fases que eran heterogéneas. Entonces no es para fraccionar soluciones, ¿sí? Ustedes tienen agua con alcohol, es una solución, la pueden dejar ahí un día, 2, 3, 4, 5 y no va a decantar, ¿sí? Lo mismo tengo agua con azúcar. Salvo que yo lo haya sobresaturado en azúcar y tenga azúcar de más, esa solución de agua con azúcar o de agua con sal va a estar ahí un día, dos días, una semana. Salvo que esa agua se evapore, no va a decantar nada. Entonces no vamos a separar soluciones gracias a la decantación. ¿Es un método de separación de fases? Sí. ¿Sí? Si yo tengo una fase aceite y una fase acuosa, se separan con decantación. Una fase sólida, no soluble, con agua, separo por decantación. Así que esa respuesta sí es correcta. Según la siguiente tabla, responder. Tenemos dos experiencias, ¿sí? Fíjense que estamos haciendo reaccionar de alguna manera hierro y oxígeno para dar óxido ferroso. Dice que tenemos una serie de proposiciones, ¿sí? 1 me dice que se cumple la ley de Lavoisier, 2 que se cumple la ley de Proust, 3 que se forman 12 gramos de óxido ferroso cuando reaccionan 7 de hierro, y finalmente que se consumen 7 gramos de hierro cada 2 gramos de oxígeno. Y estamos de cierta forma buscando determinar qué es lo que se cumple. Se cumple 1, 2 y 4, solo la primera, 1 y 2, todas o ninguna, ¿sí? Particularmente yo arrancaría, en parte porque es la más sencilla y en parte porque fíjense que 1 está acá, acá y acá. Empezaría por la 1, a ver si se cumple, ¿sí? Bien, ley de Lavoisier. ¿Qué me decía la ley de Lavoisier? La ley de Lavoisier era la ley de conservación de la masa.
me decía que cuando yo tengo reactivos y productos de una reacción química, la masa debe conservarse, es decir, que la suma de las masas de reactivo debe ser igual a la suma de las masas de producto. En este caso, la reacción es entre el hierro y el oxígeno para dar lugar a un producto que es el óxido ferroso y por lo tanto, esto más esto tiene que ser igual a esto y 560 más 160 tiene que ser igual a esto. ¿Se cumple Lavoisier? Sí. 112 más 32 es 144, 560 más 160 es 720. Entonces, Lavoisier, con los datos que tenemos, se está cumpliendo. ¿Se cumple la ley de Proust? Proust nos hablaba de proporciones. Y más que proporciones, eran proporciones definidas. Nos decía que la relación entre los reactivos, para una reacción química manteniendo sus condiciones, tiene que ser constante. Y también la relación entre reactivos y productos. En este caso, sería, por ejemplo, la relación entre el hierro y el oxígeno. ¿Sí? Entre el hierro y el oxígeno. Recuerden, cuando hablamos de relación, estamos hablando de una división, de una proporción. Esta relación, para la primera reacción, sería 112, vamos a hacer hierro sobre oxígeno, vamos a hacer 112 sobre 32. Y para la segunda reacción, que sería 560, dividido 160. ¿Es la misma para ambas reacciones? Bueno, eso es algo que tenemos que controlar. ¿Sí? Y después, la relación entre reactivo y producto. Vamos a hacer hierro con el producto. Y después vamos a analizar la relación entre oxígeno y el producto. Si estas relaciones que estamos mirando son iguales en ambas experiencias, podemos decir que Proust se cumple y podríamos utilizar estos datos para realizar reglitas de 3 o factores unitarios y calcular cualquier cosa que necesitemos para otras cantidades. Ahora, si Proust no se cumple, estos datos ya no me servirían. Y si estos datos no me sirven porque no sabría cuáles son los correctos y cuáles no, si estos datos no me sirven porque Proust no se cumple, no podría hacer estos cálculos de abajo. ¿Sí? Entonces ahí sería otro análisis el que tengo que hacer y podría decir que solamente se cumple la primera o que ninguna se cumple, etc. Pero primero vamos a analizar estas relaciones. ¿Se cumple o no se cumple? Vamos con la primera. 112 dividido 32. Nos da más o menos 3,5. Vamos a poner la igualdad ahí para no confundirnos. 3,5. Vamos abajo. 560 dividido 160 también nos da 3,5. Quiere decir que la relación hierro-oxígeno se mantiene. ¿Sí? ¿Tenemos que revisar la relación oxígeno dividido hierro? Pueden hacerlo, pero si ya hierro sobre oxígeno se mantuvo, la relación oxígeno sobre hierro, que es lo mismo pero al revés, también se mantiene. O sea que ya tenemos la relación entre reactivos controlada. Ahora vamos a analizar la relación entre uno de esos reactivos y el producto. Sería 112 sobre 144 para la primera experiencia y 560 dividido 720 para la segunda experiencia. Esto no hace falta que lo copien, pueden hacerlo directamente en la calculadora y revisar los resultados, nada más. ¿Sí? 112 dividido 144 nos da 0,777 periódico 7. 560 dividido 720 nos da exactamente lo mismo, quiere decir que esta relación también se cumple. Como entre el hierro y el oxígeno se cumple, entre el hierro y el producto se cumple, seguramente oxígeno y producto se cumple, pero por las dudas, pegamos una última revisadita, total son 2 segunditos. Sería 32 dividido 144 para la experiencia número 1 y 160 dividido 720 para la segunda experiencia. Veamos. 32 dividido 144 les va a dar 0,222. 160 dividido 720 también nos da 0,222. Quiere decir que las dos relaciones me dan exactamente lo mismo. Por lo tanto, se cumple la ley de Proust. Cumpliéndose la ley de Proust de relaciones de proporciones definidas, puedo utilizar reglas de 3 o puedo utilizar factores unitarios para cualquier cálculo que yo necesite.
Ahora, ¿será cierto que se forman 12 gramos de óxido ferroso cada 7 gramos de hierro? Para confirmar esto, tengo que encontrar una relación entre el óxido ferroso y el hierro. ¿Cuál uso? ¿La de la primera experiencia o la de la segunda? Da lo mismo porque ambas experiencias cumplen con Proust. Simplemente porque son números más redonditos, más allá de que sean más grandes, voy a usarlo de la segunda experiencia. Voy a decir, che, yo sé que 160 gramos de hierro me permiten obtener 720 gramos de óxido ferroso. Entonces, ¿será verdad que con 7 gramos de hierro obtengo 12 de aquello? Veamos. 7 multiplicado por 720 dividido 560 me da un total de 9 gramos de producto. Entonces me da 9, no me da 12. Quiere decir que esto no es correcto. ¿Sí? La 3 no es correcta. También podrían haber utilizado el 12, acá no hace falta que usen el 7 obligadamente. Podrían haber dicho, bueno, ¿será cierto que para esta cantidad de producto necesito 7 gramos de hierro? Y hubiesen hecho 12 por 560 dividido 720 y le hubiese dado 9,33. Es decir, que para 12 gramos de producto necesito 9,33 gramos de hierro, no 7. Y de las dos maneras hubiesen visto que esta es falsa. Finalmente, dice que se consumen 7 gramos de hierro cada 2 de oxígeno. Para revisar esto, necesitamos una relación entre el hierro y el oxígeno. ¿De dónde vamos a sacar la relación entre el hierro y el oxígeno? ¿De la primera experiencia o de la segunda, de la que más les guste? De vuelta, por un tema que son números más redonditos, voy a usar esta, pero podría haber utilizado la otra. Me dice que 560 gramos de hierro reaccionan con 160 gramos de oxígeno. Entonces, a partir de esto, me gustaría saber 7 gramos de hierro, ¿cuántos gramos de oxígeno requieren? Si esto me da 2, quiere decir que esto está bien. Si no me da 2, quiere decir que eso está mal. Entonces ponemos de aquí a acá y vamos. 7 por 160 dividido 560 y eso me da 2. ¿2 qué? Y bueno, en esta columna tengo los gramos de hierro, acá en esta columna tengo gramos de oxígeno, así que son 2 gramos de oxígeno. Perfecto, quiere decir que la 4 también está bien, entonces la 1, la 2 y la 4 son correctas. Y eso me lleva a esta respuesta. Diga, ¿cuántas son sustancias simples y cuántas son sustancias compuestas de la siguiente lista? Recuerden que estamos hablando de sustancias simples y compuestas, estamos hablando de sustancias puras. Sustancias simples eran aquellas que están compuestas por un solo elemento y compuestas aquellas que tenían más de un elemento en su estructura. El acero no es ni una sustancia simple ni una compuesta, sino que es una mezcla. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque el acero tiene hierro, tiene carbono y tiene otros componentes que justamente hacen al acero, es una aleación. Entonces, esto es una mezcla, no es una sustancia pura y por lo tanto no va a ser considerado ni como simple ni como compuesto. El ozono. Recuerden que la molécula de ozono era oxígeno 3. ¿Es una sustancia pura? Sí. Ahora, está compuesta solamente por átomos de oxígeno, así que es una sustancia del tipo simple. Sal de mesa. Recuerden que la sal de mesa es cloruro de sodio. ¿Sí? Si me estuvieran hablando de sal comercial, bueno, la sal comercial puede que tenga algunas impurezas o alguna mezcla de cloruro de sodio con cloruro de magnesio, pero en este caso me está hablando de la sal de mesa, me está dando a entender que están hablando de cloruro de sodio puro, así que una sustancia pura. Ahora, si viene una sustancia pura, no es una sustancia simple, porque tiene sodio y cloro en su estructura, así que podríamos considerarlo como una sustancia del tipo compuesta. El aire también es una mezcla. Yo sé que en el aire hay muchos compuestos. Oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, ¿sí? Entonces, es una mezcla. Diamante. El diamante es carbono, ¿sí? Carbono puro. Entonces, sería considerado una sustancia del tipo simple. Agua potable. El agua potable, si bien es H2O, H2O sería el agua pura.
totalmente destilada, desmineralizada. Cuando hablamos de agua potable, es un agua que tiene minerales disueltos. Entonces, no sería una sustancia pura, sino que también sería una mezcla. Ácido sulfúrico. No me dice que esté en solución, así que consideremos que es una sustancia pura, pero el ácido sulfúrico, hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4, tiene distintos elementos, así que tendría que ser una sustancia del tipo compuesta también. ¿Sí? Vamos a robarnos esto y lo vamos a poner acá. Y finalmente el dióxido de carbono, CO2, también es una sustancia pura, pero del tipo compuesta, así que también lo vamos a colocar como compuesta. Entonces son 2 sustancias simples y 3 compuestas. En 800 gramos de oxígeno hay 50 moléculas de oxígeno, 3,3 por 10 a la 24 moléculas de oxígeno, 25 moles de oxígeno, 20 moles de oxígeno o estos átomos de oxígeno. Bien, recuerden cuando hablemos de oxígeno, ¿es algo que me especifiquen particularmente oxígeno atómico? Siempre que hablemos de oxígeno estamos hablando del oxígeno molecular, ¿sí? Que es O2. ¿Y eso en qué me importa? Me importa en el peso molecular. ¿Por qué? Porque si bien el átomo de oxígeno pesa 16 gramos por mol, la molécula de oxígeno pesa el doble, 32 gramos mol. Entonces acá estamos hablando de este oxígeno, que es el molecular. Primero que nada, tenemos los gramos. Si lo queremos pasar a moléculas o a átomos, me conviene primero pasar por los moles, así que primero que nada lo voy a pasar a moles. El número de moles va a ser la masa que yo tengo del compuesto dividido su masa molar. La masa son 800 gramos. Y si yo lo divido por su masa molar, gramos con gramos se cancela, me queda en moles, me queda el número de moles. 800 dividido 32 me va a dar muy cerca de 25 moles. Y con eso ya encuentro mi respuesta correcta, no hace falta que siga buscando. Ahora, ¿lo queremos pasar a moléculas? Recuerden que para pasar a moléculas estamos hablando de moles de oxígeno y el oxígeno es molecular. ¿Sí? Entonces, si lo queremos pasar a moléculas, tienen que tener en consideración que estos son moles de moléculas. Ahora, un mol de lo que sea es el número de Avogadro. ¿Sí? 6,02 por 10 a la 23. En este caso, si estamos hablando de un mol de oxígeno, que el oxígeno es una molécula, estamos hablando de esta cantidad también de moléculas de oxígeno. Entonces, si un mol de oxígeno es esta cantidad de moléculas, 25 moles va a ser X. De ahí pueden sacar la cantidad de moléculas, que en este caso creo que da 1,5 por 10 a la 25 moléculas de oxígeno, y van a ver que no coincide con lo que tenemos acá. Y si queremos los átomos, bueno, si queremos el átomo tenemos que ir a analizar cómo es la molécula. Si yo miro la molécula de oxígeno, lo que veo es que en una molécula de oxígeno, que es diatómico, tengo 2 átomos de oxígeno atómico. Si en una molécula hay 2 átomos de oxígeno, en esta cantidad de moléculas voy a tener X. Simplemente es multiplicarlo por 2, lo cual tiene sentido porque por cada una molécula tengo 2 átomos. Entonces lo multiplico por 2 y voy a encontrar la cantidad de átomos. ¿Sí? Pero tampoco me va a coincidir con esta cantidad. Entonces la respuesta correcta, que ya la teníamos desde el principio, eran los 25 moles. El resto simplemente es para que recordemos un poquito cómo pasar de moles a moléculas y de moléculas a átomos. Marque verdadero o falso según corresponda. Un mol de agua líquida en condiciones normales de presión y temperatura ocupa un volumen de 22,4 litros. Falsísimo. ¿Por qué falso? Porque un mol de cualquier sustancia gaseosa en condiciones normales de presión y temperatura ocupa este volumen. Pero si me está hablando del agua líquida, ahí es donde está el error. Esto es falso. Un atomogramo de sustancia simple existe un número de Avogadro de átomos.
Eso es verdadero. Recuerden que el atomogramo, un atomogramo de algo, es lo mismo que hablar de un mol de átomos de ese algo. Entonces, por ejemplo, un atomogramo de sodio es un mol de átomos de sodio. Un atomogramo de oxígeno es un mol de átomos de oxígeno. Y el mol es el número de Avogadro de átomos. Entonces, estamos hablando de lo mismo. El número de Avogadro señala que hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas en un mol de sustancia. También es verdadero, ¿por qué? Porque la sustancia se mide justamente en moles. El mol es la cantidad de sustancia. ¿Sí? ¿Y cuál es la cantidad más pequeña en la cual yo puedo separar una sustancia sin que pierda sus características? La molécula. ¿Por qué no el átomo? Bien, veamos el agua, por ejemplo. La sustancia, agua. Si yo tengo muchas moléculas de H2O juntitas, sigue siendo agua. Si yo empiezo a separar el agua, lo más pequeño que la puedo separar es en moléculas de H2O. ¿Por qué? Y porque si yo la separo en átomos de hidrógeno y de oxígeno, ya deja de ser agua. Pasa a ser hidrógeno y oxígeno, átomos. ¿Sí? Sin embargo, si yo quiero que mantenga las características de la sustancia, H2O, lo más pequeño que puedo separar la sustancia, agua, por ejemplo, es en sus moléculas. Entonces, un mol de sustancia agua, un mol de agua, un mol de moléculas de agua, lo que va a tener son 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Por eso es que la 3 es correcta. Todos los elementos químicos tienen moléculas monoatómicas. Falso. Nosotros sabemos que la gran mayoría de elementos químicos tienen moléculas monoatómicas, pero hay 7 que no. ¿Sí? El oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno y los halógenos, que serían el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Ahí tenemos los 7 elementos cuya molécula es diatómica, por ejemplo. Por eso es que esta es falsa. Tenemos falso, verdadero, verdadero, falso. Y eso sería lo correcto. La fórmula mínima de un compuesto es CH. Si la masa molecular del compuesto que yo estoy buscando es 78 gramos, ¿cuál es la fórmula molecular? Bien, para encontrar fórmula molecular a partir de la fórmula mínima, que ya acá la tenemos por suerte, lo que tendríamos que hacer es encontrar la relación, ¿sí?, que hay entre esa fórmula molecular y la fórmula mínima. Cuando hablamos de relación hablamos de división entre lo que pesa, digamos, la masa de la fórmula molecular, sería el peso atómico o el peso molecular o la masa molar, podríamos decir, de su fórmula molecular. Vamos a hacerlo así. Poner la masa molar de su fórmula molecular dividido la masa molar de la fórmula mínima. De esta manera, con esta simple división, vamos a encontrar la relación que hay entre la molécula y la parte mínima, para saber cuál es su relación, para saber por cuándo tengo que multiplicar esto para llegar a la fórmula molecular. De todas maneras, viendo las opciones, ya hay algunas que se pueden descartar. ¿Por qué? Porque yo simplificando, por ejemplo, esto, 3 y el 6, si ustedes lo simplificaran, 3 dividido 3 es 1, 6 dividido 3 es 2. La fórmula mínima sería C1H2, que no es esta. Así que esta estaría descartada. Esta sí, porque 5 y 5 se simplifica, me queda 1 y 1. Esta también. Pero esta tampoco, ¿por qué? Porque simplifico el 6 con el 3, me queda un 2 y un 1, o sea que esta tampoco. Las fórmulas mínimas de la A y la C no coinciden con esta, porque llegaríamos a la fórmula mínima con una especie de simplificación, digamos, de los coeficientes. Ahora, veamos. Dice que la masa molar del compuesto molecular es de 78 gramos más o menos. 78 gramos por mol, por supuesto.
Y el compuesto es CH. Para sacar la masa molar de CH simplemente me basta con sumar la del carbono con la del oxígeno. El carbono pesa 12 gramos mol. El hidrógeno, perdón, carbono con el hidrógeno. Carbono pesa 12 gramos mol. El hidrógeno pesa 1 gramo mol. 12 más 1 es 13. Serían 13 gramos mol. Recuerden que acá me dice aproximado, alrededor de. Capaz nos da un poquito diferente. Veamos. 78 dividido 13 nos da exactamente 6. Quiere decir que la molécula es 6 veces más grande que la mínima. Entonces, si esto lo multiplico por 6, quedan 6 carbonos, 6 hidrógenos, y por eso esta es su fórmula molecular. En un recipiente adecuado se recogen 300 centímetros cúbicos de oxígeno molecular a 20 grados centígrados y 926 hectopascales de presión. ¿Qué volumen ocupará este gas en condiciones normales de presión y temperatura? Bien, nos están hablando de condiciones normales de presión y temperatura. Justamente son de presión y temperatura. Nos están dando la presión final, por así decirlo, y la temperatura final, que son las normales. ¿Cuánto es la presión normal? Es una atmósfera. Ahora, como vamos a estar trabajando en hectopascales, tenemos dos opciones. O estos hectopascales que nos han dado de datos los pasamos a atmósferas, o esta atmósfera, que ya sabemos cuánto es una atmósfera en hectopascales, lo pasamos a hectopascales. Es más directo, más sencillo, por lo que vamos a estar trabajando con gases. Nosotros sabemos que la equivalencia de una atmósfera son 1013 aproximadamente hectopascales. Entonces con eso tenemos pasado la presión que es una atmósfera a hectopascales. Y por otro lado, temperatura, que sabemos que la temperatura normal son 0 grados centígrados, pero también sabemos que en grados centígrados no podemos trabajar la temperatura cuando estamos trabajando con gases, ¿sí? Entonces la vamos a pasar a grados Kelvin, que serían 273 grados Kelvin, ¿sí? Bien, estas serían las condiciones en las cuales queremos tener nuestro gas para saber qué volumen va a ocupar. ¿Y cuáles son nuestros datos? Bueno, estas son las condiciones a las cuales queremos llegar. Ahora, nuestros datos originales son otros, ¿sí? Nuestros datos originales son otra temperatura, otra presión y otro volumen. La presión viene siendo de 926 hectopascales. La temperatura son 20 grados centígrados, que lo vamos a pasar a grados Kelvin. 20 más 273 son 293 Kelvin. Y el volumen que ocupa son 300 centímetros cúbicos o 300 mililitros. Recuerden que el centímetro cúbico y el mililitro es lo mismo. Ahora, sabiendo que en un litro nosotros contamos con 1000 centímetros cúbicos o 1000 mililitros, ¿sí? Podemos decir que 300 mililitros equivalen a 0,3 litros. ¿Y por qué lo estoy pasando a litros y lo otro lo estoy dejando en otras unidades? Bueno, cuando trabajamos con las leyes de gases comparando un estado con otro, ¿sí? Que vamos a estar trabajando con la ley general, o con Boyle-Mariot, o con Gay-Lussac, etc., nosotros vamos a estar dividiendo y multiplicando estas presiones, estos volúmenes, estas temperaturas. Entonces las unidades basta con que sean homogéneas, ¿sí? Cuando estamos trabajando con la ley de gases ideales solita, P por B igual a nRT, sí o sí, como utilizamos la R, la constante de gases ideales, y esa R la tenemos en atmósfera, litro, Kelvin, mol, sí o sí, para esa ecuación particular, para despejar una temperatura o una presión de ahí, tenemos que tener la presión en atmósferas, temperatura en Kelvin, volumen en litros. Pero, cuando vamos a trabajar con estas otras ecuaciones que comparan de cierta manera un estado con otro, un estado 1 con un estado 2, ¿sí? De vuelta a la ley general, Gay-Lussac, Boyle-Mariot, etc., basta con que tengamos unidades homogéneas, es decir, que las dos presiones estén en la misma unidad, que las dos temperaturas estén en la misma unidad y que los dos volúmenes estén en la misma unidad. Ojo, la temperatura sí o sí en Kelvin tiene que ser una temperatura absoluta, no puede estar en grados centígrados. Bueno, y el volumen, ¿por qué no lo dejé en centímetros cúbicos? ¿Podría haberlo dejado? Sí, tranquilamente.
Y el resultado que hubiese obtenido lo hubiese obtenido en centímetros cúbicos. Ahora, como vi que todas las posibles respuestas estaban en litros, mejor pasarlo a litros. ¿Sí? Bien. Ahora, veamos. ¿Qué está pasando con este gas? ¿Sí? Vamos a hacer primero un análisis general. ¿Sí? Esto pueden hacerlo o no, pero ya que estamos lo vamos a hacer. Fíjense que el gas está, su temperatura está disminuyendo. Cuando la temperatura disminuye, los gases tienden a disminuir su volumen. ¿Sí? Porque se enfría el gas, entonces el volumen se hace más chiquito, las moléculas se acercan. ¿Y con la presión qué está pasando? Bueno, la presión está pasando de 926 a una presión mayor. ¿Sí? Entonces, la presión está aumentando. ¿Qué pasa con el volumen cuando aumenta la presión? Veamos cómo era la ecuación. P por V igual a N R T. Si algo de este lado aumenta la cantidad de materia o la temperatura, el volumen tiene que aumentar. Ahora, la presión, si la despejamos de acá, pasaría dividiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que al aumentar la presión, lo que hay del lado derecho se hace más chiquitito, porque este número es más grande, entonces el número general se hace más chiquitito, porque está dividiendo. Entonces, al aumentar la presión, el volumen tiene que achicarse. Lo cual tiene sentido, si nosotros tenemos un globo y tendemos a apretarlo, ¿sí? El volumen tendería a achicarse. Entonces, si aumenta la presión, el volumen debería disminuir. Bajo cualquiera de estos dos conceptos que nosotros estamos analizando entre nuestro estado 1 y nuestro estado 2, estoy disminuyendo la temperatura y aumentando la presión, o sea que sí o sí el volumen en condiciones normales tiene que ser más chiquitito. O sea que tiene que ser más chiquito de 0,3. O sea que la única respuesta posible que yo tengo acá es esta. No hace falta que calcule, porque 0,5 es más grande, 85 es mucho más grande, 254 es mucho más grande, 0,9 es mucho más grande. Entonces fíjense que la única opción posible es 0,3 sin hacer ningún cálculo, solo analizando lo que está pasando. Ahora, si quiero calcularlo, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, fijémonos en que la presión está cambiando, la temperatura está cambiando, el volumen está cambiando todas las variables. No hay nada que se mantenga constante. Entonces, lo que tendría que usar acá es la ley general de los gases, que se veía más o menos así. P1 por V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. Ah, pero yo no me acuerdo de esa ecuación porque no me acuerdo cómo se llegaba a esa ecuación, etc. Bueno, recuerden que la ley de los gases ideales, como vimos recién, era P por V igual a N por R por T. Vamos a hacer para el estado 1, que es el que tenemos a la izquierda, y vamos a hacer exactamente lo mismo para el estado 2, que es el que tenemos a la derecha. ¿Qué se hace con estas dos lindas ecuaciones? Simplemente las vamos a dividir. ¿Sí? Y este signo igual lo vamos a colocar justo al medio. ¿Qué logramos haciendo esto? Bueno, como la R, que es la constante de los gases ideales, es exactamente la misma siempre, se termina simplificando. Y nos queda la ecuación de esta forma. ¿Sí? ¿Y qué más tenemos constante? Bueno, acá no me lo dice, pero la cantidad de moléculas, la cantidad de gramos, la cantidad de moles de oxígeno, ¿van a cambiar? No, porque estamos en un recipiente que se asume que es cerrado, entonces la cantidad de materia que hay no va a variar. De hecho, lo único que se mantiene constante en este caso es el número de moles. Entonces, el número de moles o la cantidad de materia en estado 1 y estado 2 son iguales, entonces eso se simplifica. Y fíjense que si esto ustedes lo pasan multiplicando para acá y este lo pasan dividiendo, hemos llegado de cierta forma a la ley general de los gases sin necesidad de saberla de memoria. La única ecuación que tengo que saber de memoria es la de gases ideales. A las otras podemos llegar mediante este mecanismo que acabamos de hacer. Fíjense que si la temperatura también hubiese sido constante, estos dos se simplifican. Del lado derecho me queda un 1, porque se simplifica esto y esto dividido, se hace 1, ya que eran iguales. Y llegamos a otra de las leyes. Si hubiesen sido los volúmenes iguales, se hubiese simplificado esto, las presiones iguales se simplifica esto. Así podemos llegar a cualquier ley que nosotros queramos.
Y si no queremos usar la ley de ecuaciones, la ley general esta que tenemos acá, no hay drama. Con estos datos que tiene acá, pasamos esto a atmósferas. Usamos la ley de gases ideales para con estos datos encontrar el número de moles. Y después con el número de moles obtenido acá, la presión, la temperatura y R, podemos despejar el volumen en otra ecuación aparte, pero es mucho más largo, ¿sí? Las leyes de los gases, ¿sí?, se utilizan para acelerar un poquito este proceso y sobre todo cuando nos falta algún otro datito o queramos una relación. Bien, fuera de esta explicación, vamos a buscar nuestro volumen 2, que es lo que realmente estamos buscando, así que vamos a buscar despejar. Pasamos, bueno, no vamos a pasar todo, solamente voy a pasar el volumen 2 multiplicando para acá. La temperatura 1 la voy a pasar dividiendo. La temperatura 2 la voy a pasar multiplicando. Fíjense qué rápido, qué sencillo que hemos despejado el volumen 2. Para encontrarlo entonces, tenemos que lograr este cálculo que está acá, que por un tema de comodidad lo voy a poner del lado derecho, porque no me gusta ver las cosas del lado izquierdo. Solo por eso, vamos a poner ahí, vamos a hacer una línea de fracción súper grandota, porque son muchos datos los que tenemos que colocar. Y vamos a ver que es igual a la temperatura 2, que la tenemos acá. Por eso es importante tener los datos ordenados también, porque no los puedo mezclar acá. Temperatura 2 va arriba, temperatura 1 va abajo. ¿Qué más tenemos? Presión 1, que está del lado derecho, izquierdo, perdón, va arriba. Presión 2 va abajo. Y por último, el volumen 1 va arriba. Eso ténganlo muy en cuenta, de tener los datos bien ordenados, porque en cuanto yo me confundí y puse las temperaturas al revés o las presiones al revés acá, me dio cualquier cosa. Entonces tengan mucho ojo con eso. Y acá, bueno, acá simplemente es hacer el calculito. 273 por esto, el resultado lo divido por el resultado de multiplicar estos dos. Pónganle paréntesis, es muy importante. Y con eso vamos a obtener aproximadamente 0,25. ¿0,25 qué? Bueno, el hectopascal y el hectopascal se van a ir, ¿sí? El Kelvin y el Kelvin se van a ir. Entonces el resultado me queda justamente en litros. Y ahí obtenemos el resultado esperado. La nicotina es una sustancia adictiva presente en los cigarrillos. Se absorbe en el torrente sanguíneo, llega a las glándulas suprarrenales que están situadas por encima de los riñones. Estas glándulas liberan adrenalina, la cual aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el ritmo respiratorio. Si se sabe que su fórmula molecular contiene 2 átomos de nitrógeno, lo que representa el 17,28% de su masa, determine cuál es el valor de la masa molar de dicha sustancia. Bien, este tipo de problemas me encanta porque fíjense que es un problema que se ve larguísimo y probablemente con un calculito ya lo tengamos listo, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, está buena toda la historia que nos hace la nicotina, ¿sí? Pero lo importante, recién empieza acá, digamos, el problema en sí. Sabemos que la nicotina tiene una fórmula molecular. ¿Cómo es? No tengo ni idea, pero tiene 2 átomos de nitrógeno, ¿sí? O sea que dentro del monstruo que podemos llegar a tener como nicotina, ¿sí?, en el mol, pero en una molécula, vamos a hablar de una molécula de nicotina, que de vuelta no sabemos cómo es, sabemos que hay 2 átomos de nitrógeno, o sea, hay un nitrogenito por acá y un nitrogenito por acá, ¿sí? Parece una carita. ¿Cuánto pesa esto? Bueno, como estamos hablando de un átomo, este nitrógeno pesa 14 UMAS y este pesa 14 UMAS. Ahora, queremos hablar de átomos y la verdad que no me conviene hablar de átomos, entonces no me conviene hablar de moléculas. Vamos a hablar de que en un mol de moléculas de nicotina hay un mol de átomos de nitrógeno y otro mol de átomos de nitrógeno, es decir, 2 moles de átomos de nitrógeno. Y ahora sí puedo hablar de gramos. ¿Por qué? Porque el mol de átomos de nitrógeno pesa 14 gramos y este también pesa 14 gramos. Entonces, en un mol de nicotina tengo 28 gramos de nitrógeno. ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. En un mol de nicotina, que no sé cómo es, tengo 28 gramos de nitrógeno.
Perfecto. Ahora, lo que justamente yo quiero saber es cuánto pesa este mol. Y pues quiero saber la masa molar de la nicotina. Entonces quiero saber cuánto pesa, cuál es la masa de eso. ¿Lo sé? No, no tengo ni idea. Pero yo sé ahora que en un mol de nicotina, ¿sí?, cuya masa no sé cuánto es, pero sé que es el 100%, porque es el total, todo lo que tengo. Ahora tengo el conocimiento de que tengo, dentro de todos los componentes que pueden llegar a ver acá, 28 gramos de nitrógeno. Y sé, porque me lo dice el ejercicio, que ese 28 gramos de nitrógeno representa el 17,28%. Entonces, fíjense que tengo una relación entre el porcentaje de nitrógeno y la masa de nitrógeno, y estoy buscando qué masa es el porcentaje total. Entonces, tengo una relación masa-porcentaje, tengo un porcentaje, puedo averiguar esta masa con una regla de 3 o con un factor unitario, ¿sí? O con la ecuación, digamos, de porcentaje. Vamos con la regla de 3, que es lo más usado en general. Si yo sé que 17,28% representa 28 gramos, el 100% va a ser X. Calculamos 100 por 28 dividido 17,28 y obtenemos un total de aproximadamente 162 gramos. Esos 162 gramos están en un mol, entonces son 162 gramos mol y esa es nuestra masa molar. Y si quería usar la ecuación de porcentaje, bueno, recuerden que cuando ustedes sacan un porcentaje de algo, se saca con la masa del componente que estemos trabajando, en este caso de nitrógeno, sobre la masa total multiplicado por 100. Si nosotros sabemos que el porcentaje de nitrógeno es 17,28, eso es igual a la masa de nitrógeno con la que estamos trabajando, 28, dividido la masa total, que es lo que no conocíamos, multiplicado por 100, fíjense que para calcular esta masa total lo que tenía que hacer es de esta ecuación pasarla multiplicando y esto pasarlo dividiendo. Por lo que voy a hacer de cálculo es 28 multiplicado por 100 dividido 17,28. ¿Sí? A este simbolito no le presto atención. Entonces, es lo mismo que estoy haciendo acá. 100 por 28 dividido 17,28, el resultado va a ser exactamente el mismo y voy a estar obteniendo la masa total que hay en un mol de nicotina y por lo tanto su masa molar. A continuación se mencionan algunas propiedades de un metal. Marca aquella opción que no corresponda a una propiedad física. Dice que el punto de fusión es 302 Kelvin, dice que en combinación con oxígeno forma óxidos, que no se raya fácilmente con puntas de vidrio o diamante, que su punto de ebullición es 671 grados centígrados y que su densidad en condiciones normales de presión y temperatura es de 1,87 gramos centímetros cúbicos. Bien, fíjense que acá resalta a la vista cuál no es una propiedad física. Primero y principal porque está en rojo, no, mentira. Primero y principal porque es una reacción, justamente nos habla de una reacción. Todo aquello que nos habla de una reacción química, que se oxida, que no se oxida, que reacciona con oxígeno, que se combina con oxígeno, que se combina con un ácido, que reacciona con un ácido, que libera un gas. Todo ese tipo de detalles que nos hable de una reacción química son propiedades químicas justamente, ¿sí? Porque reacciona o no reacciona con cierto elemento, con cierta sustancia. Entonces, todas esas son propiedades químicas, ¿sí? Por eso esta no es una propiedad física. Ahora, puntos de fusión, puntos de ebullición, simplemente es una temperatura a la cual cambiamos de estado, pero el cambio de estado sigue siendo una propiedad física, porque las moléculas siguen siendo la misma sustancia, no hay cambio en la sustancia, sino que simplemente las moléculas se alejan unas de otras o se acercan unas de otras formando estructuras, ¿sí? Por eso es que los puntos de fusión, ebullición, etcétera, son propiedades físicas, ¿sí? Cuando hablamos de rayar o hablamos de dureza, estamos hablando también de propiedades físicas, porque la sustancia sigue siendo la misma. Podemos quebrarla, podemos triturarla, podemos rayarla, podemos romperla, pero sigue siendo el mismo material. Y cuando hablamos de densidad,
¿sí? Estamos hablando de la relación entre su masa y el volumen. ¿Que puede cambiar con la temperatura en sólidos? Sí. ¿Que puede cambiar con la presión y la temperatura en gases? Sí. ¿Que en líquidos también con la temperatura se ve afectada? Por supuesto. Pero si es una relación entre una masa y un volumen, no hay ninguna reacción química envuelta ahí y no hay cambio en la, ¿cómo se llama? En la sustancia. Simplemente que la densidad va a cambiar en función de las variaciones de volumen que se producen por la presión y la temperatura. ¿Sí? Pero bueno, todas eran propiedades físicas excepto esta que hablaba de una reacción. Se tiene un recipiente que contiene una mezcla de agua y sal y flotando hay 3 cubitos de hielo. Entonces, podemos afirmar que, bueno, este va a ser nuestro recipiente, adentro va a estar el agua, ya está considerada, adentro también va a estar la sal, porque la sal, cloruro de sodio particularmente, que es la sal de mesa, es soluble en agua, así que acá va a estar considerado el agua y ya está considerada la sal. Y después me habla de que hay unos cubitos de hielo flotando, 3 en particular. Y me pregunta, ¿cuántas fases y cuántos componentes hay? Bueno, en cuanto hablamos de fases, ojo, los cubitos de hielo son los 3 exactamente iguales. Por más que estén separados, son completamente iguales. ¿Sí? Por más que sean de distinto tamaño, por más que estén separados, es la misma fase sólida. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de 2 fases. Una fase líquida, que es el agua con sal disuelta, y una fase sólida, ¿sí? Que son los cubitos de hielo. 3, 4, 5, 20 juntos, separados, como sea. Son 3 cubitos de hielo, pero esa es la fase sólida. Entonces son 2 fases. ¿Sí? Toda aquella respuesta que nos diga que hay más de 2 fases no son correctas. Ahora, ¿cuántos componentes hay? ¿2 o 3? Bueno, acá viene la pregunta principal. Estamos hablando de hielo, agua y sal. Sí, pero no son 3 componentes. ¿Por qué? Porque si bien la sal es un componente por sí solo, el otro componente es el agua. El agua que está en estado líquido y también está en estado sólido, pero sigue siendo agua. Entonces, el componente agua está en 2 estados, está en 2 fases, ¿sí? Pero sigue siendo el mismo componente. Y por eso es que solamente hay 2 componentes, agua y sal. Por eso la respuesta correcta es esta que tenemos aquí. Una mezcla de gases contiene metano, etano y propano. Si la presión total es 1,5 atmósferas y el número de moles de los gases presentes son 0,31 moles de metano, 0,25 de etano y 0,29 de propano, calcular la presión parcial de los gases respectivamente. Bien, nosotros tenemos un recipiente. Este recipiente tiene una presión total que hacen los 3 gases juntitos, que es igual a 1,5 atmósferas. Y dentro de este recipiente tenemos solamente 3 componentes, 3 gases. Un gas viene siendo el metano, del cual tenemos 0,31 moles. El otro gas viene siendo el etano, del cual tenemos 0,25 moles. Y el otro gas sería el propano, del cual tenemos 0,29 moles. Lo que yo quiero saber es cuál es la presión parcial de cada uno de estos gases en la mezcla. Por ley de Raoult, sabemos que esa presión parcial de cada uno de los gases es proporcional a su fracción molar en la mezcla, sabiendo que la presión parcial es igual a la fracción molar de dicho gas multiplicado por la presión total. Como la presión total yo la conozco, si multiplico esta presión total por la fracción molar del metano, del etano o del propano, puedo obtener sus respectivas presiones parciales. ¿Cómo obtenía estas fracciones molares? Las fracciones molares de cada uno de los gases lo obtengo dividiendo el número de moles de dicho gas dividido el número de moles totales que tiene la mezcla. Y ese número de moles totales se obtiene simplemente sumando el número de moles de todos los componentes de la mezcla. Es decir, 0,31 más 0,25 más 0,29, que me da un total de 0,85 moles totales. Con este número en mano, puedo ir y puedo calcular la fracción molar de cada uno de los componentes. Metano, la fracción molar de etano y la fracción molar de propano.
Nuevamente, hacemos las líneas de división. Fíjense que es un cálculo bastante repetitivo y simplemente es hacer los moles de dicha especie dividido los moles totales. Hacemos el calculito para tenerlo a mano. Vamos a poner el signo igual en los tres y agarro la calculadora y los vamos viendo uno por uno. Bien, 0,31 dividido 0,85 nos da 0,365 moles. Perdón, sin la unidad porque ya se han simplificado, entre comillas, serían 0,365 moles de metano por cada un mol que tendría de mezcla. ¿Sí? Por eso no tiene unidades, no se pone. Pero serían moles del metano sobre un mol de mezcla. Ahora, hacemos esta división y nos da 0,294. Esa es su fracción molar de etano. Quiere decir que cada un mol de mezcla vamos a tener 0,294 de etano. Y finalmente el último nos da 0,341. Y con eso tenemos las tres fracciones molares. Fíjense un detalle. Recuerden de la teoría que la suma de las fracciones molares de los componentes de una mezcla, cuando yo sumo todas las fracciones molares, me tiene que dar el resultado 1, o muy cerquita de 1. Puede darles 1,01, 1,02, 0,99, 0,98, ¿sí? Pero siempre la sumatoria de fracciones molares de los componentes de una mezcla me tiene que dar 1 o muy cerquita de 1. De hecho, si yo hubiese querido esta fracción molar, en vez de calcularla de esta forma, podría tranquilamente haber hecho 1 menos 0,365 menos 0,294, hubiese llegado al mismo resultado. Pero si este estaba mal sacado, esta cuenta me iba a dar mal. O si este estaba mal sacado, esta cuenta me iba a dar mal. Entonces, por ahí, por un tema de seguridad, ya que tengo todos los datos para sacarlo de esta manera, que también es rápida, es una división simplemente, mejor sacarlo así y dejar, digamos, asegurarnos. Ahora, vamos con las presiones parciales. Tenemos las fracciones molares, ¿sí? Y ahora, para sacar la presión parcial de metano, lo que tengo que hacer es multiplicar esta fracción molar por la presión total, ¿sí? Y eso mismo vamos a hacer con todos. Entonces, para ahorrar un poquito de espacio, un poquito de tiempo, lo que vamos a hacer es borrar estas X que tenemos acá. Y decir, bueno, ahora vamos a buscar la presión parcial de metano, la presión parcial de etano y la presión parcial de propano. Multiplicando la fracción molar de cada uno de estos componentes por la presión total de la mezcla. Para hacer esto, obtenemos que la presión parcial de metano, 0,365 por 1,5 atmósferas, va a ser de 0,55 atmósferas. ¿Sí? Fíjense que ya acá hay un solo resultado posible, la E, ¿sí? Porque es el único que dice 0,55, pero como hay otros muy cerquita, mejor seguir revisando. El segundo nos da 0,441 atmósferas. Ahí ya estamos casi confirmando, ¿sí?, que es este, pero bueno, este resultado también es muy parecido. Y cuando llegamos al último, nos da 0,511. Y ahí es donde el resultado se hace un poquitito más diferente, la E de la B, ¿sí? Vemos que está mucho más cerquita de 0,51 que de 0,53, y con eso nos decidimos por la E, simplemente por ese último detallito. Fíjense que también esta última presión, si hubiese querido, en vez de calcularla multiplicando, podría haber dicho, bueno, a ver, solamente tengo tres componentes. Yo sé que al sumar las presiones parciales, somos 0,55 más 0,441 más la que tengo acá, el total me tiene que dar 1,5. Entonces, si a 1,5 yo le restaba 0,55 y también le restaba 0,44 o 0,441, iba a obtener lo que me falta, 0,51 en este caso, que vendría siendo la presión parcial de propano.
Pero nuevamente, si alguna de estas dos presiones parciales la había calculado mal, podía pasarme de que también me dice mal. Entonces, por las dudas, ya que es un cálculo sencillo, una multiplicación nomás, lo calculo aparte y con eso hemos completado el ejercicio. Y bueno, hemos llegado al final de esta presentación, así que muchísimas gracias por su atención y espero sinceramente que les haya servido, hayan completado con cosas en los ejercicios y por sobre todo haber visto distintos mecanismos de resolución, que es algo que siempre viene bien. Abrazo grande y hasta la próxima.